Hola querido grupo, qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente y también pues felicitarlos porque si estamos aquí es porque estamos terminando nuestro programa Daniel. Entonces en esta cuarta etapa le damos gracias a Dios de que hasta aquí nos ha traído y que sin su sabiduría, sin su Espíritu Santo, no hubiésemos podido lograrlo. Entonces yo los invito a que cerremos esta última etapa en bendición, teniendo claridad de todo lo que el Señor quiere para sus vidas a través de su propósito, de su llamado, de sus dones y talentos. Bueno, en esta cuarta parte del programa Daniel, en el tercer nivel, estamos hablando de la gestión del fracaso. Recordemos que gestión o gestionar viene de dirigir, de emprender, de administrar, de solucionar. Eso es gestionar. ¿Y por qué el fracaso? Porque es innegable que a través de todo lo que hemos visto en nuestro pasado, todo lo que hemos vivido, hay muchas situaciones que hubiésemos querido no haberlas vivido nunca. Y hay otras que hubiésemos querido vivir y no lo hicimos. Entonces, todas estas situaciones las llamamos fracaso porque aquello que nosotros anhelábamos ver cumplido no pasó. ¿Y qué significa gestionar este fracaso? O los fracasos, o gestionar lo que no pudo ser, lo que no se cumplió. Significa que yo puedo tomar todo eso que en un momento determinado me hizo mucho daño y convertirlo en este presente hacia mi futuro en algo para bien. No solo para mí, sino para mis generaciones. Bueno, en todo esto del programa Daniel, han habido etapas del alma que seguramente han marcado, han llamado poderosamente la atención de algunos de ustedes para detenerse, para ir más profundamente en sus vidas sobre el tema que estábamos tocando. Entonces, por eso en este momento nosotros le dimos un nombre a esta gestión y es de víctima a protagonista de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Víctima, ¿por qué? Porque aunque hay víctimas que realmente han sido victimizadas, como las que han sufrido accidentes, como las que han sido abusadas, como las que les han robado, es decir, sí ha habido motivos para que sea una verdadera víctima. Pero hay otra clase de víctimas y es aquellas personas que se hacen la víctima, es decir, la que sufre, la que todo lo malo le pasa, la que siempre ha tenido que aguantar, la pobrecita yo o el pobrecito yo, para manipular, para controlar y para que los otros dependan de ella. Entonces, gestionar este fracaso significa poder soltar todo aquello que yo usaba como bastón, como muletilla para sentirme bien, cuando en realidad el vacío o lo que yo no entendía de mí o de mi vida todavía estaban ahí haciéndome mucho daño. La persona que puede pasar de víctima a ser responsable de su propia vida es una persona que llegó un momento en que se sintió como el hijo pródigo, que vuelve en sí. Porque hay muchas ocasiones en que nosotros vamos haciendo cosas a través de nuestra vida, pero no le prestamos atención.
Hacemos las cosas por rutina, por hábito, por malos guiones aprendidos, por lo que nos dijeron, por lo que nos pasó. Y entonces empezamos a llevar una vida sin propósito, sin sentido. Sencillamente respiramos y viene otro día. Y esto es lo que hoy en el programa Daniel le hemos querido dar un cambio. Una vida con propósito es una vida centrada en algo que necesita alguien de mí. Es una vida centrada en que Dios es el que tiene el poder sobre mi vida para dirigirme a donde Él quiere que yo vaya y yo esté según el propósito de Él en mí. Una vida con propósito significa que yo me conozco, que yo sé para lo que fui diseñado, por qué estoy en esta tierra y hacia dónde voy. Entonces, cuando nada de esto lo sabemos, es cuando empezamos a acumular una serie de falsedades acerca de nosotros mismos y acerca de lo que nos pasó en el pasado. Creo que las heridas del alma, toda la fase evolutiva, todo esto de aprender sobre los temperamentos, de aprender sobre el inventario de cosas que debemos dejar, soltar, pero otras que también debemos llevar, nos han servido para ese conocimiento. Acuérdense que lo primero que el diablo viene y nos da de frente es con nuestra identidad. Porque si lo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no hacerlo con nosotros? En ese momento del desierto donde Él está y es enfrentado a Satanás, Satanás le dice a Cristo, y no y que eres el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo de Dios y todo lo que, entonces empieza a tentarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestras vidas la identidad es lo que más ha sufrido y el no tenerla clara es lo que nos tiene en problemas muy serios? Porque además de que la identidad es el fundamento de quiénes somos, nos daña las relaciones interpersonales si no lo sabemos, daña matrimonios, daña relaciones entre padres e hijos, daña relaciones en el trabajo, porque la persona que no tiene identidad siempre está robando la de alguien más, siempre quiere usurpar el lugar de alguien más, porque es que no sabe quién es. Entonces en un momento empieza a actuar como tal persona o como le parece que está bien porque le dijeron que así era que se debía hacer, pero ya dentro de un mes ya la cosa cambió y ahora tiene otras motivaciones. Y así va cambiando según las circunstancias y según las personas que tiene alrededor. Por eso la palabra dice que aquel que es de doble ánimo, el Señor no lo acepta. Las personas que son como las olas del mar y que dudan y que en todo momento están y sí, pero, y entonces esas personas tarde que temprano se meten en serios problemas, sobre todo el que no tienen la guía de Dios, porque si no tiene su identidad de hijo, entonces usted no va a buscar al Padre. ¿Con quién habla usted? Cuando tiene un problema, ¿a dónde va en primera instancia? ¿A quién busca? ¿A quién le presta sus oídos? Porque el primer momento de desesperación y de angustia define cuando corremos a pedir auxilio en quién estamos creyendo. Y si nosotros sabemos que el único que nos puede traer ayuda real, con paz y con bien, es nuestro Dios, entonces lo primero que haremos será correr
al silencio de nuestro interior, porque el lugar secreto está en nuestro corazón, para hablar con nuestro Padre, en su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, todas estas etapas que hemos transitado en el alma a través del programa Daniel era para que poco a poco ustedes fuesen descubriendo las grietas que hay en su carácter y que no les han dejado tener una identidad firme, sobre todo en Cristo Jesús, en que los sueños, las metas no han sido alcanzadas porque han estado escuchando voces que no traen la palabra de Dios y porque han estado declarando con su boca todo lo contrario sobre ustedes de lo que dice Dios. Entonces, por eso es necesario administrar de ahora en adelante el fracaso, porque, señores, inevitablemente vamos a fracasar. No todo es perfecto. Hay obstáculos, hay situaciones desconocidas, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la actitud que asumimos cuando fracasamos. Eso es lo que define la vida que va a seguir después. Si nosotros nos hacemos responsables de todo lo que ha pasado en nuestra vida como consecuencia de nuestras buenas o malas decisiones, eso nos va a dar la autoridad para someter debajo de nuestros pies todo lo que nos quiso acabar y todo lo que nos hizo daño. También tenemos que tener presente que toda persona necesita su sanidad del alma, porque todo el que está herido va a herir. Y entonces esto va a ser una situación de mal que va a ir generándose cada vez mucho más grave en sus generaciones. Esa sensación de no estar completo, esa sensación de malestar, de estar con rabia, con molestias, con una ira que no se acaba. Esas personas que no pueden dejar de criticarlo todo, que siempre están malhumoradas, que tienen raíces de amargura, que hay iniquidad en el alma. Esas personas con más fuerza necesitan hacer un pare y entregarle todo eso al Señor Jesús en la cruz, porque Él en la cruz se llevó todo eso. Lo importante es que usted lo crea, que usted crea que el poder de Dios puede transformar su vida para mejor. Entonces, gestionando nuestro fracaso es poder enfrentarnos a eso que le teníamos miedo, a eso que sabemos que está en nuestro interior y nunca lo hemos hablado. Pero recuerden que cuando podemos confesarlo, cuando podemos sacarlo a la luz, entonces pierde todo el poder que tiene contra nosotros. Cuando nosotros somos capaces de mirar cara a cara el miedo, el temor, la acechanza del enemigo, entonces le puedo asegurar que detrás viene la victoria. Porque con solo estar a la luz quedó descubierto. Hay situaciones que en este momento ya, aunque no hayan cambiado del todo, pero ya usted las tiene en la conciencia, porque el problema es cuando yo desconozco aquello. Por eso David decía: Señor, perdona aún mis pecados ocultos, porque de hecho esos pecados están y los conoce solamente nuestro Dios. Es decir, cuando usted ya conscientemente sabe o descubrió que usted fue el causante de su separación, el causante
del odio que se ha generado en alguno de sus hijos, el causante de que tengan una mala información de usted mismo, el causante de que no quieran estar con usted y que usted se valga del control para poder tener a las personas cerca. Cuando usted conscientemente ubicó esas situaciones, empieza su sanidad, aunque todavía no haya cambios. Porque es que lo que necesitamos primero es reconocer que estamos mal. Entonces, de cara a ese proyecto que están haciendo, que tiene que ver todo con su propósito de vida, el llamamiento al cual les hizo Dios, la implementación de sus dones y talentos para que tengan frutos reconocidos, que se vean, ¿verdad? Tiene que haber habido de antemano un reconocimiento del área o de lo mal que yo venía funcionando en ciertos aspectos de mi vida. Ya tengo que tener claro dónde están las grietas de mi carácter. Mire, los despidos generalmente no se dan en las empresas, o los divorcios, las separaciones, no se dan porque no sepamos, en el caso del trabajo, lo que estamos haciendo. En algunos casos son brillantes, superan a todos, están por encima de la media. Y en el caso de las relaciones se conoce todo lo bueno que debe hacer para que un matrimonio funcione. Se sabe todas las reglas de cómo ser un buen papá, una buena madre. Pero las grietas en su carácter es lo que hace que lo despidan o que lo dejen. ¿Por qué? Porque no se puede ocultar lo que de verdad se es. En cualquier momento la liebre salta. Un ejemplo, una persona iracunda y alguien que sabe qué tecla manejar para sacar esa rabia es nuestro enemigo. Usará cualquiera que se deje usar para entonces dejar al descubierto su verdadero yo. Y si esto le pasa frente al gerente de la empresa porque no se aguantó que le dijera dos cosas, entonces usted está en la lista de los posibles a sacar. Y si en las relaciones usted maltrata, usted se lleva por delante a las personas, no es afectuoso, no es afectuosa, nunca está presente, de alguna manera eso va a hacer que se resienta el que necesita de su afecto. Entonces, por eso es tan importante tener claridad consciente de aquello que está mal con nosotros, porque fueron guiones mal construidos, escuchando voces que no eran las que el Señor quería que escucháramos. Por eso esta cuarta parte vamos a tocar el hecho de que tengamos claridad y poder gestionar nuestras equivocaciones, poder hacernos cargo y poder solucionar aquello que hicimos mal, porque ya no hay más tiempo. En el material de esta semana les dejo dos casos de dos personas que pudieron convertirse con toda razón en víctimas, pero escogieron no serlo. Una es la película de Nunca Más, de Jennifer López, que se casa con un psicótico que la maltrata y casi pues la tiene presa en su propia casa. Y la otra es una motivadora que a raíz de lo que vivió en su infancia, donde fue también maltratada de tal manera que era hasta encerrada en un closet, decide es cómo
ser de inspiración para personas que estén pasando por situaciones dolorosas. Estas dos mujeres pudieron haber escogido sentirse pobrecitas yo y no salir de relaciones que son realmente traumáticas, pero decidieron tomar responsabilidad sobre sus vidas. Igualmente, empezando este programa, yo les hablé de la maestra y evangelista Joyce Meyer, que fue abusada desde los primeros años de vida por su padre repetitivamente hasta cumplir 18 años, cuando ella escapa de su casa para caer en las manos de un hombre con el que se casa, alcohólico y drogadicto, que igual la maltrataba. Entonces, ¿cómo es posible que esta mujer, todos saben quién es Joyce Meyer, no solamente porque es una sierva de Dios, sino porque en la esfera económica siempre le han cuestionado las riquezas que tiene, ¿verdad? Entonces, esta mujer que pudo hundirse por todo lo negro que vivió en su pasado, hoy día es de gran inspiración para muchas personas en el mundo. Y no solamente de inspiración, sino que también está llevando soluciones a países de extrema pobreza. ¿Cómo una persona que sufrió tanto puede hacer eso? Bueno, la respuesta está en que hubo una buena gestión del fracaso. Y sobre todo, hubo una dependencia y una entrega total a nuestro Dios. Si usted pone todas sus cenizas en las manos del Señor, Él le devolverá belleza. Entonces, solo tiene que creerlo, solo tiene que estar segura de que Dios tiene planes de bien para usted y no de mal. Y que todo lo que ha vivido, nada ha sido en vano. Si vino en consecuencia a que usted tenía que pasar por eso para mejorar su carácter, para que su personalidad, su real personalidad apareciera sin máscaras, que las heridas fueran sanadas, entonces todo valió la pena, aunque hoy día creamos que no tenemos nada. Es importante que todo eso que están escribiendo lo hagan con base a lo que puedan lograr. ¿Por qué? Porque aquello que está plasmando ahí, que es su proyecto, va en base a lo que ya descubrió que no estaba bien en usted, pero que hoy día ha tomado la decisión de cambiarlo para bien y responsabilizarse hoy y en el futuro de cada decisión y de cada situación que viva. Bueno, entonces seguiremos en las píldoras y en el próximo alimento trabajando esta parte de gestionando el fracaso y pasando de víctima a protagonista de nuestra historia. Solamente al ver ese video y al ver esa revista que usted va a realizar, se va a dar cuenta de cuánto ha crecido desde que empezó el programa Daniel hasta este momento. Bueno, le damos gracias al Señor por tenernos aquí. Les mando un abrazo grande y les deseo que de verdad estén trabajando en aquello que les apasiona, porque si hay pasión, todavía hay mucha vida por delante. Les bendigo.